Pablo, muchas gracias por estos minutos para el diario de hoy de Chacabuco. La verdad que hace tiempo que venimos buscando tener tu voz experimentada en el tema. Estamos atravesando un año bastante particular, un año niña. Anoche tuvimos una tormenta enorme y en plena cosecha esto también preocupa. Así que son varios los temas que vamos a ir salpicando, pero lo fundamental de este encuentro tiene que ver con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y ya decantó o ya se visibiliza en las panaderías de un pueblo, de una ciudad como Chacabuco. ¿Qué es lo que está sucediendo, Pablo? ¿Qué pasa con el incremento en el precio del trigo y automáticamente, obviamente, en el pan? Mira, el tema del trigo, el precio del trigo en el mercado internacional tiene el impacto directo del conflicto Rusia-Ucrania, porque llamo los socios del Mar Negro, Rusia y Ucrania, son los primeros exportadores mundiales de trigo con casi 60 millones de toneladas. Entonces, el problema de haber bloqueado los puertos del Mar Negro, del Mar de Azov, está provocando una caída en la oferta mundial de trigo y un aumento de precios que a la fecha, desde el 24 de febrero a la fecha, el trigo en el mundo subió $150. Y en la Argentina subió solamente $50. Esto por la política del gobierno de no permitir el registro de nuevas ventas al exterior. O sea, como que los registros de exportación están cerrados. A eso se suma el hecho del fideicomiso que el gobierno está implementando esta semana para lo que es trigos y fideos, que puede tener un impacto bajista en el mercado. De hecho, la apertura es una baja de 7.000 pesos por tonelada de algunos molinos, pero no soluciona el problema de falta de oferta. O sea, acá hay un problema de que el productor no quiere vender el trigo. No es solamente una cuestión de precio. Aunque pongas el trigo en $500, el productor no lo va a vender porque la cultura y la idiosincrasia siempre le indica que cuando el mercado sube no va a vender. Y si vos le agregás el hecho de que están cosechando el maíz temprano y las hojas tempranas, el productor ya, el trigo que el productor metió en un silo bolsa, lo deja ahí hasta julio, agosto. No tiene ningún apuro por vender. Entonces, esto está impactando en el precio del trigo, sí, pero vamos a ser sinceros. El costo del trigo, el costo de la harina en el pan es el 10%. Entonces, el causante del precio del aumento del pan no es el trigo, ni es la harina de trigo. Lo que pasa es que los molinos tienen un 70% de costo de producción, que sí es trigo, con lo cual los molinos aumentan el costo de la harina, pero el pan se encuentra con una situación que el panadero se encuentra con una situación que no puede trasladar al precio de venta el aumento del costo de la harina por una cuestión de precios cuidados, control del gobierno y haciendo equilibrio entre aumentar el pan un 15%, mientras que la harina le aumentó un 30-40%. Entonces es una situación muy difícil, muy delicada y que también hay que tener en cuenta que el aumento de costos de muchos productos alimenticios, la materia prima no es la causal, no es la causal. Obviamente todo el mundo se sube a caballo de esta psicosis Ucrania-Rusia, que no es ninguna psicosis, es una realidad. Hay una caída de oferta global de 130 millones de toneladas entre trigo, maíz y aceite de girasol, y los mercados están desbordados. Lo mismo que está pasando en la Argentina con el aumento de precios de los commodities, está pasando en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. O sea que no estamos ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que pasa es que Argentina viene con una inercia inflacionaria y un aumento de costos internos, aumento de la nafta, aumento de impositivo, aumento de los servicios, que es mucho más fácil echarle la culpa al trigo que ver un poco el famoso dicho
ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Pablo, respecto a esta situación y ya generalizando un poco con los cultivos, tuvimos una soja con incremento en los precios. Eh, ¿Puede ser que podemos hablar de un panorama un poco mejor a lo que se avisoraba respecto al sector? Mira, te voy a dar un dato que te va a sorprender. La soja en Chicago subió desde el 24 de febrero a la fecha $50. La soja en Argentina subió $10. O sea que ahí tenés un comportamiento distinto de la soja a nivel internacional, porque en el tema soja, el Mar Negro, fundamentalmente Rusia, apenas exporta 650.000 toneladas de un comercio global de 160 millones de toneladas. Entonces, primera conclusión, 3 puntitos. La soja, Rusia no tiene impacto en el comercio ni en el precio mundial. El maíz subió $48 en Chicago, en Argentina subió $41. Está acompañando la suba del mercado internacional. ¿Por qué? Porque en el maíz hay 3 exportadores: Estados Unidos, Ucrania, Argentina y Brasil. Sacamos a Ucrania del escenario porque no puede exportar. Tenemos que los que pueden capturar esa mejora de precios son Argentina, Brasil y Estados Unidos. Entonces, fíjate que te estoy planteando el distinto comportamiento del mercado en función de la incidencia que tiene la oferta de materias primas por parte del Mar Negro, Rusia y Ucrania. Y te agrego un dato de color, que no es tanto de color. El aceite de girasol, Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales, con casi el 80% del comercio mundial. Esto es algo increíble. Y no están produciendo aceite ni están exportando. En conclusión, ¿qué pasó? No hay precio para el mercado de aceite de girasol en Rotterdam, pero sí hay precio para el aceite de palma, el aceite de colza y el aceite de soja, que es ahí donde aumentó el precio de los aceites, entre 200 y $300 por tonelada. El precio del girasol, del aceite de girasol, en el mercado FOB mundial, en Argentina, aumentó $600 por tonelada. Entonces, esto explica por qué el girasol tal vez tenga un incremento en el precio en góndola, aunque el fideicomiso que implementó el gobierno con la industria de los aceiteros, con las empresas, mejor dicho, que son las que producen los refinados, parece ser que está dando sus resultados. O sea que en definitiva el fideicomiso juega en contra del productor porque es bajista para los precios. O sea que entonces el productor en el fondo está pagando el costo del fideicomiso vía vender sus granos a un menor precio de lo que pudiera vender. Para finalizar y agradecerte nuevamente este espacio para el diario de hoy de Chacabuco, como analista, imagino, y una enorme trayectoria por diferentes instituciones, ¿qué análisis haces? ¿En qué estadio estamos? ¿Cómo lo avisorás al futuro inmediato? Mira, yo creo que el mundo está preocupado por el petróleo y el gas de Rusia que exporta a Europa. No está preocupado, sino que todo lo que es gasoductos y oleoductos, Rusia no lo está tocando. Quiere asegurarse el abastecimiento de estos 2 productos energéticos a Europa. Sin embargo, está teniendo una preocupante injerencia, ocupación y ataques en los principales puertos del Mar de Azov y el Mar Negro en la costa ucraniana. En conclusión, o en consecuencia, está paralizada la industria aceitera ucraniana y rusa, está paralizada la industria exportadora, llamémosle, de trigo y maíz, y esto va a generar un problema, a mi entender, de seguridad alimentaria. Tal vez acá estemos preocupados por el precio en góndola, por el fideicomiso, por el gobierno que busca un chivo emisario para justificar
el desmadre que tiene de todas las variables de la economía interna, el mundo va a pasar por momentos de mucha angustia en los próximos meses, porque aún solucionando el tema mañana, todo el desfasaje operativo que hay e implementar de vuelta la cadena de producción, la cadena de comercialización y exportación en el Mar Negro va a llevar mucho tiempo. Y otro factor que empieza a preocupar es que los productores ucranianos, que son muy fuertes en producción de trigo y de maíz, pueden llegar a tener problemas con el abastecimiento de productos como agroquímicos, fertilizantes y problemas de combustibles. Entonces hay una incertidumbre muy grande, y si eso implica menor siembra para la campaña 22-23, estamos generando una ecuación de oferta y demanda muy ajustada, con caída de existencia muy fuerte y con perspectiva de precios en suba para el 22-23, que el tenor de la suba dependerá de cuánto se prolonga el conflicto y cuál es la gravedad de las acciones que está implementando Rusia en temas centrales como es la provisión de alimentos, commodities agrícolas, a casi un tercio de la población mundial.